llamo Pere Inglés. Te doy la bienvenida al Obrador de Literatura. En esta 26ª grajea voy a pensar a propósito de lo que significan para mí los términos obra maestra, obra de culto y obra clásica, que clasifican a las obras de arte. Empiezo por obra maestra. Deriva del magnum opus, que se refiere al trabajo más logrado de un artista, algo hecho con asombrosa habilidad, con mucho oficio. En esta cuestión seguiré el criterio que explica Jean-François Martel en su libro Vindicación del arte en la era del artificio. La obra maestra es un ejemplo de obra formalmente perfecta o casi perfecta. Lo que impresiona de ella es la armonía y la excelencia con que está realizada. Obra maestra, en definitiva, es un término que se refiere a lo formal de la obra. Nos habla de su apariencia, de su aspecto externo. Sin embargo, a pesar de la perfección formal, no ensancha nuestra alma, no nos aporta conocimiento alguno en el sentido psíquico. Ahora viene al caso lo que dijo en su día Hermann Brock: la novela que no descubre una parte hasta entonces desconocida de la existencia es inmoral. El conocimiento es la única moral de la novela. Ya que estamos con la perfección, veamos qué dice Charles Bukowski a propósito de ella. La perfección es un pájaro enjaulado que vive, come, caga y muere con el solo propósito de ser admirado. Yo quiero ser libre, desplumado, frío, desnutrido, pero libre. Pasemos ahora a lo que suele llamarse obra de culto. Obras de culto son aquellas que han conseguido despertar la admiración afectuosa de un grupo numeroso de público. Sus seguidores se identifican con la obra y se definen a través de ella. Incluso comparten ritos y ceremonias para homenajearlas. Se me ocurren ahora varias obras que lo ejemplifican. En el cine tal vez Star Trek sería una de las más notables. Incluso El Club de la Lucha, de David Fincher, de 1999, también podría serlo. En literatura vienen a mi mente On the Road, de Jack Kerouac, El guardián entre el centeno, de Jerome David Salinger, y hasta me atrevo a citar a Ulises, de James Joyce, con su Bloomsday anual. En las obras de culto, lo que destaca más allá de su calidad literaria es su capacidad de convertirse en simbólicas para un sector de público e incluso de representar un momento histórico o una época diferenciada. Antes de abordar lo que a mi entender es una obra clásica, deja que te muestre dos ejemplos pictóricos que podrían ayudarme a explicar este asunto. El primero es Mademoiselle Caroline Rivière, de Jean-Auguste Dominique Ingres, de 1806. El segundo es Joven huérfana en el cementerio, de Eugène Delacroix, de 1824. Dos pintores franceses coetáneos y prestigiosos que nos ofrecen dos maneras bien distintas de expresar el arte. Más que comentarlas aquí, prefiero que observes esos dos cuadros y veas que el de Ingres es un ejemplo muy elocuente de obra maestra y el de Delacroix de obra clásica. En este caso, se pone de manifiesto aquello que más vale una imagen que 1000 palabras. La obra clásica no está vinculada a un momento histórico, sino que su oportunidad es perpetua. Cada generación y cada perceptor la reinterpreta como algo nuevo. Aquí quisiera poner de manifiesto un asunto fundamental. Para muchos historiadores y estudiosos del devenir de la literatura, los grandes autores crean a partir del canon literario de cada momento. Sus textos contienen la esencia del canon y alcanzan el triunfo y el reconocimiento porque recogen y representan las líneas de fuerza del pensamiento, de la cultura y de la historia. Se las considera fundamentales para caracterizar a una lengua, un tiempo histórico, una nación y un estilo artístico. Pues has de saber que discrepo absolutamente de todo esto. Para mí, los artistas geniales
no son representativos de nada más que de sí mismos. Son genios precisamente por apartarse del canon establecido, por no parecerse a sus contemporáneos, por transgredir las normas, por disentir, por desbordar las teorías, por hacer algo que nadie había hecho hasta antes que ellos. Eso es justamente lo que los hace tan valiosos. Ellos prueban que el progreso y el avance no es el resultado del empuje colectivo, sino de la osadía individual. Ellos nos brindan su singularidad y se levantan en la diferencia. Lo que les llama es la aventura creadora. Al fin, su obra acabará estableciendo un nuevo canon que tras ellos seguirán muchos, pero ellos fueron los que abrieron ese nuevo camino, porque su obra no se agota, sino que en las resonancias de las sensibilidades de otros autores prosigue su discurso, y así se agranda la grieta que abrieron. Ya dijo Leonard Cohen que en todo hay una grieta y por ella es por donde entra la luz. De manera que la tradición literaria no está formada por un conjunto de modelos acordes a su tiempo, sino por las excepciones que inician caminos inexplorados. Estos genios son para mí de otra clase, y por eso precisamente les califico de clásicos. Los clásicos, tal como lo entiendo, son los que se salen de la clase. Italo Calvino dice que los clásicos son aquellos libros que nunca terminan de decir lo que tienen que decir. Textos que cuanto más cree uno conocerlos, tanto más nuevos e inesperados resultan. Es decir, añado yo, son aquellos que nunca se acaban de abarcar. En definitiva, son obras que en su momento fueron rechazadas, pero que con el paso del tiempo pudimos comprender cuánta riqueza nos habían ofrecido. Ahora me vienen nombres de autores recientes que ofrecieron obras así: Gogol, Kafka, Joyce, Juan Rulfo, William Faulkner, Kate Chopin. En la literatura, en el cine, Jean Vigo, Andrei Tarkovsky, Federico Fellini, por ejemplo. Podríamos citar a otros, claro, y además en cada arte hay algunos, no muchos, que nos abren camino y que gracias a ellos acabamos avanzando. En fin, no es el propósito de estas grajeas el sentar cátedra. Solo pretendo compartir algunas conclusiones a las que he llegado y sobre todo provocar en ti dudas y preguntas para que construyas tu propio criterio. No es necesario que estés de acuerdo conmigo. Yo mismo puedo estar mañana en desacuerdo con lo que he dicho hoy. Basta con que te sirva de estímulo para pensar. Eso es suficiente. Quisiera ahora terminar con un breve relato a propósito del asunto de esta grajea. Se trata de un cuento de Juan Pedro Aparicio que dice así: La obra maestra. Compartían celda. Uno era alto y de ojos morunos, otro grueso y de porte nervioso, el tercero menudo y de poco espíritu. Un tribunal improvisado los había condenado a muerte. Eso era todo lo que sabían. Ni se habían molestado en leerles la sentencia, ni les habían señalado día. De vez en cuando oían las voces de mando de los pelotones de ejecución provenientes de alguno de los patios y enseguida las descargas de fusilería. Y la rutina de la muerte entró en sus carnes en forma de una fiebre que les mantenía en un estado de abandonado frenesí. El más grueso lamía a veces la piedra de la pared en busca de sabores. El más menudo se concentraba en las formas del muro, como dicen que había hecho Leonardo para buscar inspiración. El más alto escribía una novela. Pero como no tenía papel, ni pluma, ni tiza, ni utensilio alguno para escribir, lo hacía en su mente. Construía las frases cuidadosamente, las corregía, las leía en voz alta, las comentaba con sus compañeros y las volvía a corregir. Así hizo una novela de más de 300 páginas, 333 exactamente, de 30 líneas por 60 espacios, según sus precisos cálculos mentales. Bien memorizada, se la leyó más de una vez a sus compañeros.
pero pasaban los días sin que se ejecutaran sus sentencias, y como aquella lectura a todos gustaba, fueron muchas las que hizo hasta que el más grueso de ellos logró retenerla también en su memoria, no sin hacer alguna corrección y sugerencia discutidas y en su caso aceptadas por el autor de la novela. Entonces se les ocurrió que por si alguno de ellos se salvaba, deberían los tres aprenderla de memoria para reproducirla en papel cuando las circunstancias lo permitieran. Los tres comulgaban con la idea de que era la mejor novela de la que ellos hubieran tenido noticia. La novela mejoró todavía con las siguientes lecturas y correcciones, hasta el punto de que cuando vinieron a buscarlos, ninguno dudaba de su condición de obra maestra. Un día se llevaron al más alto, otro al más grueso, pero el tercero, menudo y de poco espíritu, fue indultado. Nunca logró transcribir la novela. Su memoria, tan desconchada como los muros que recibían las descargas de la fusilería, era incapaz de presentársela entera. A duras penas lograba reconstruir el argumento completo. Sostenía, sin embargo, que era una obra maestra, una de las mejores novelas que jamás se habían escrito, y así lo mantuvo siempre, incluso 30 años después de aquellos sucesos. Este pequeño cuento condensa un montón de cuestiones que afectan a la escritura. Es pura escritura analógica, pura metáfora. La amenaza de la muerte, el aislamiento, el sinsentido o absurdo de la existencia, en fin, un relato sugerente y muy rico. Observa cómo los tres individuos que describe encaran su situación de maneras diversas. Uno lame el muro, el otro contempla sus formas y el tercero escribe, es decir, imagina, crea. Los tres se proponen ser depositarios de la obra para que trascienda y no se pierda. Al final, viene la derrota. Este cuento es la plasmación de aquel aforismo de Gonzalo Suárez que ya cité en la Quinta Grajea, que decía que el arte es un combate con las sombras perdido de antemano. Pues eso, vamos a dejarlo por hoy. Hasta la próxima.